Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial y muy técnico. Vamos a hablar del dólar, que afortunadamente para el pueblo dominicano ha venido bajando en la República Dominicana, cosa que nunca pasa. Vamos a ver y a explicar por qué el dólar está bajando y por qué la economía en estos periodos de transición y críticos, en vez de tener un dólar mucho más apreciado, tenemos un dólar bajando y que está subiendo en los mercados internacionales. Sin embargo, aquí se está un poquitico apreciando más el peso. Vamos a ver qué dijo el presidente en su discurso desde Santiago, donde dice que el imperio de la ley, nadie estará por encima de ese imperio y que nadie es nadie. Y también vamos a ver qué dijo el presidente con relación a los parqueos de la UAS y que el expresidente respondió que no es lo mismo pico que ilusiones, pero ese no es el punto. El punto es la sobrevaluaciones. Vamos a ver esa sobrevaluación de las obras, que eso es lo que al pueblo debe importarle. Y los riesgos de la economía mundial a través de los mercados y qué debemos nosotros hacer y el gobierno, las medidas que debe de tomar o que está tomando y continuar en esa dirección para que nuestra economía se siga fortaleciendo. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con su torre Everest Tower en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea que si usted quiere la mejor inversión de 4 o 5 años, una inversión de un 20, un 25% mensual, usted luego de 4 años que va a recuperar toda su inversión, tendrá su mejor instrumento. Everest Tower, constructora Armando Toros. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, usted lo puso tarde ya, señor director, ahorita tenía que ponerlo. Dicho esto, ustedes saben que siempre le decimos que una foto habla más, nos dice más que 1000 palabras. La bolsa de valores tiene esa peculiaridad que muchas veces nos enseña con fotos qué es lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar en el mundo. Entonces, si le prestamos atención a los mercados, a lo que nos dan ellos, a lo que nos llega desde Wall Street y desde las instituciones encargadas de controlar y regular el mundo, pues más o menos tenemos siempre una idea de hacia dónde nos dirigimos. Y eso es de gran ayuda para los empresarios y para los industriales, porque usted va a tener una idea realmente de hacia dónde se mueve la economía y usted debe de tener esa idea para usted saber hacia dónde se va a mover su empresa o su industria y en definitiva los propios gobiernos, porque una economía mundial en recesión significa que los gobiernos van a recibir menos dinero en el pago de impuestos. Entonces, eso nos cuesta empleo, pero eso también le cuesta a las empresas menos beneficio. Entonces, esta semana, Wall Street nos da una foto que a nosotros nos llama mucho la atención, porque dice no solamente 1000 palabras, como nosotros pensamos, más de 1000 palabras. Esa es la número 1, señor director. Vamos a ver, fíjese, dice, economy slow down. Quien nos está hablando al mundo es el IMF, International Monetary Fund, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y a quién le habla? ¿A quién le habla el fondo? Bueno, a China. Suban un poquitico, señorito, para que se vea donde dice China. Ese niño que está ahí con la camiseta roja es China. El que está con la zona europea, Eurozone, son los países europeos. Y US le está hablando a Estados Unidos. O sea, que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo
que la economía se está desacelerando. ¿A quién se la está diciendo? Bueno, a China, a 1.400 millones de habitantes, a la zona europea, más de 340 millones de habitantes, y Estados Unidos también. Entre esos tres países estamos hablando de la mitad de la población mundial y más del 90 o 95% de todas las actividades económicas, financieras y bursátiles. O sea que la economía se está desacelerando. Independientemente de que esta semana el mercado tomó un repunte y sube un poquito, vamos a ver cuál es la posición de la bolsa y en qué posición está la economía mundial. Y por descalificación, cuál es la posición de nuestra economía y si realmente estamos bien económicamente y qué está haciendo el gobierno para que el dólar, en vez de apreciarse, que está subiendo los mercados internacionales, entonces se deprecie con relación al peso. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver el Dow Jones 30, fíjese. Cuando vemos el índice, la tendencia a largo plazo, este mes está cerrando con 861 puntos, 33.706. No ha podido bajar por debajo de los 28.600. Eso no es fortuito. Ahora, el indicador de abajo está en tendencia hacia la baja, pero tampoco la bolsa se ha recuperado un 100%. Si vemos ese círculo donde están esas barras verdes y rojas, vemos que subió, pero con un menor volumen, donde dice dollar value. O sea que la bolsa se está recuperando, pero con un menor volumen. Independientemente de que haya una recuperación en la parte económica y que podríamos tener una expansión más grande en la economía mundial, incluyendo la nuestra, eso no quiere decir que haya una recuperación total de la economía mundial. No, todavía persisten los riesgos y todavía está latente la inflación, porque aunque se va a reducir la inflación, esa información se filtra 3, 6, 9 meses en los mercados. O sea que las medidas que toma el Banco Central, la medida que toma la FED, no se filtra de un día para otro. Debe de tomarse un tiempo para que los mercados la asimilen. Ya Wall Street asimiló e interpretó que la Reserva Federal debe subir la tasa de interés a 3.50 mínimo. Entonces, esa recuperación de la bolsa es evidente que le ha entrado más dinero a la bolsa de valores y por eso hay cierta recuperación económica y una mayor expansión técnicamente hablando sobre las economías mundiales. Esa es la número 2.1, señor director. Vamos a ver que la bolsa subió de 96 trillones de dólares, ha subido casi a 103 trillones, una ligera recuperación. Y eso representa, estamos hablando del 7% del PIB mundial, pero antes estaba, a final de diciembre, estaba en el 145 del PIB mundial. Es el ciclo de todo el dinero que ha salido de la bolsa, de 122 trillones a 102.8 trillones de dólares. O sea que tenemos una reducción de casi 20 trillones de dólares. Es mucho dinero y entonces por eso vemos que las economías pues se están expandiendo menos. La bolsa nos da un respiro ahora y se expande un poquito más porque hay más dinero entrando a la bolsa. Es una noticia positiva. Ahora, ¿se terminó el riesgo? Claro que no. Vamos a ver, vimos el Dow Jones que no ha podido sobrepasar cerrar por debajo de 28.600 puntos, que es el punto crítico para que el mundo entre en recesión. Entonces, ¿en qué posición del ciclo de la bolsa estamos? Entonces, porque nada es fortuito. Nosotros no hacemos un comentario económico sin antes analizar el ciclo de la bolsa y ver la bolsa, porque el mercado todo lo refutan y nos dice cuál será el próximo paso o los próximos pasos que va a tomar la Reserva Federal, que va a tomar el gobernador del Banco Central o la gobernadora, el Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales y los presidentes de la potencia, porque la bolsa nos dice hacia dónde se va a mover el mundo. Por eso interpretamos los mercados para saber cuál será el próximo paso de la economía mundial global y en consecuencia de nuestra economía, que depende de los mercados y depende de las acciones de la Reserva Federal y de los países poderosos. Colócame la número 3, señor director, para que veamos el ciclo de la bolsa. Miren, ese es el ciclo real de la bolsa. Entonces, ese ciclo lo
inventó y lo determinó el doctor Jean-Paul Rodríguez, señor brillante con un PhD en economía, y que nos da la facilidad de interpretar la emoción del ser humano en cada etapa de la inversión. Eso es lo que mueve el mundo, nos guste o no, esté usted de acuerdo o no. Ahí están todas las emociones de la masa, de la psicología del mercado. ¿En qué posición del ciclo estamos? Miren, dice take off, hay 4 fases: stall phase, a warning phase, mania phase, and blow off phase. Durante el tiempo, take off, cuando despega la economía. Después viene first sell off, la primera venta masiva, lo que se llama bear trap. Entonces, en esa caída de la bolsa, en la primera fase del ciclo 1, muchas personas quedan atrapadas. Entonces dice media attention. Eso es cuando los medios de comunicación le prestan atención a la bolsa, que está subiendo fuertemente la bolsa. Pero ahí están participando, dice smart money, institutional investor y los inversores institucionales. Continúa el entusiasmo, entonces entre el público, usted y yo, el público común y corriente, public, prácticamente ya en la tercera fase, donde dice greed, delusion y new paradigma. Después se deniega eso. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, el Dow Jones subió ligeramente y estamos donde dice return to normal. Entonces, si vemos donde dice return to normal, fíjense que ese punto es el punto extremo ya del Dow Jones. Si el señor director nos coloca la número 2, podemos compararlo con el Dow Jones real, mundial. ¿Cómo se está moviendo hoy? Colócame la 2, ahí lo estamos viendo, fíjense. Ese es el return to normal. Póngamela por atrás ahora, señor director, la número 3. Entonces, si ese return to normal no puede sobrepasar el new paradigma, entonces significa que la bolsa habrá caído definitivamente. Habremos cerrado por debajo de 28.600 puntos, el mundo entrará en recesión, la bolsa colapsará y millones de trabajadores irán para la calle y miles de pequeñas empresas posiblemente se vayan a la quiebra. Esa es la forma de interpretar este ciclo. Entonces alguien se ha tomado el tiempo y la capacidad de investigar esto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista estadístico, económico, financiero y bursátil, y lo ha plasmado en una gráfica para que nosotros la interpretemos. Si interpretamos esto, entonces sus empresas van a ser más eficientes, porque usted sabrá exactamente dónde está su empresa, dónde está su renglón y qué usted tiene que hacer con su empresa. Si usted entra agresivo comprando, aumentando su inventario, o si por el contrario usted sale detrás de su cuenta por cobrar y se pone cash. Por eso es que es importante el ciclo de la bolsa, porque nos dice la posición en la que estamos. Es responsabilidad nuestra y suya como empresario, como industrial o como gobierno, interpretar esto, porque esto le facilita la vida. Alguien se ha tomado el tiempo de darnos esto y que nuestro trabajo es solamente interpretarlo. Ahora, para eso necesitamos conocer de bolsa de valores. Entonces, eso nos da a nosotros las herramientas necesarias para saber cuál es el próximo paso que va a tomar la Reserva Federal, que van a tomar los bancos centrales poderosos y que va a tomar el Banco Central Dominicano. Fíjense que el señor Héctor Valdés Albizu está entrando de forma agresiva al mercado, subiendo la tasa de interés, sí o sí, no hay de otra. Y nosotros felicitamos esa decisión, porque es la única forma de combatir la inflación, porque el Banco Central controla una economía en full empleo, una correcta política monetaria y la inflación. Y el gobierno, la ley de gastos, o sea, los gastos del gobierno, gastos e ingresos. Entonces, por eso, si conocemos esta información, sabemos dónde estamos parados, dónde está nuestra economía, dónde están nuestras empresas, dónde están nuestras industrias y en consecuencia, dónde estarán nuestros empleados. Entonces, esta semana hemos visto que en los últimos meses que el dólar se ha apreciado y vamos a hacer hincapié en esto y a explicar más con lujo de detalles qué está pasando en la República Dominicana, que por primera vez, en vez de subir el dólar, que está subiendo en los mercados internacionales, se está apreciando. Bueno, hay factores externos, factores internos y locales que permiten que en vez de depreciarse, pues se aprecie el peso con relación al dólar. Colócame la número 4, señor director, para que veamos el US Dollar Index. Mire, el dólar está subiendo en los mercados internacionales.
y va a seguir subiendo el mercado internacional. Y nosotros dijimos en muchas ocasiones que debe de subir aquí. Ahora, el gobierno está haciendo una formidable labor en mantener un tipo de cambio estable y mantenerlo apreciado el peso con relación al dólar. O sea que el dólar se está depreciando con nuestro peso. Entonces, hay razones para que eso determinen cuál es la apreciación del peso con relación al dólar. Entonces, cuando vemos la dirección del dólar en los mercados y vemos todos los índices, lo que está pasando, nos damos cuenta que la política del Banco Central actual, del señor Héctor Valdés Albizu, está surtiendo su efecto. Colócame la número 5, señor director, para que veamos otro índice más del dólar, US dólar a más largo tiempo, saliéndose de esa caja y que debe seguir subiendo en esa dirección. Entonces, y la número 5.1, señor director, para que veamos, ahí los vemos en su índice 108.15 subiendo también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, que el dólar debe de continuar subiendo en los mercados internacionales, aunque está bajando aquí. ¿Producto de qué? Producto de la buena administración, del control de la inflación, que son, y la número 6, señor director, para que vayamos a pausa y regresemos con el dólar. La número 6, que son los componentes del dólar, que nos dice a nosotros, colócame la 6, señor director, ¿por qué depende el dólar de estas 6 monedas y que la inflación está siendo controlada por el Banco Central? Y eso ha hecho que definitivamente el dólar pues se esté apreciando, el peso con relación al dólar en la República Dominicana, y no esté subiendo. ¿Por qué? Porque se está atacando la inflación, se está entrando una política monetaria fuerte, agresiva, por parte del Banco Central, y el gobierno con los gastos está ahorrando dinero. Tiene más reservas internacionales, 14.400 millones de dólares, y eso está haciendo que el dólar definitivamente, el peso se aprecie con relación al dólar, y en vez de subir, que estaba en 60 por 1, 59 por 1, hace aproximadamente de 2 años, no, esa es la número 6, señor director. La número 6, que son la moneda, ahí los vemos, fíjese que dice 6 monedas, 17 países, y que tiene que ver, su peso viene dado en la inflación, las importaciones y las exportaciones. Por eso el presidente hace mucho hincapié en las exportaciones. Y por eso el Banco Central está atacando la inflación agresivamente. Y eso ha hecho que el peso se aprecie con relación al dólar. Y en vez de subir, pues entonces baje. Entonces, ¿por qué traemos esto a colación? Porque no es cierto que ningún gobierno baja o sube el dólar. Quien lo baja o lo sube son las medidas de los mercados. Y la buena medida que está tomando el gobierno ha hecho que República Dominicana, en vez de subir el dólar, pues entonces baje con relación al peso. Eso nos dice a nosotros que el gobernador del Banco Central, con el capitán del barco, que se llama República Dominicana, el presidente de la República, están trabajando la economía correctamente en tiempo de crisis. Porque si no tuviéramos un país mucho más endeudado y un tipo de cambio cerca de los 60 o 60 y pico por 1. Si no se frena la corrupción y no se frena el ahorro y no colocamos más dinero en reservas internacionales, hoy posiblemente el dólar estuviera rondando los 62, 63 pesos por 1. Sin embargo, está en 53.90, creo que aquí está. O sea, hay que felicitar al gobierno por ese plan de austeridad y por economizar dinero y por tener mayor reserva, porque eso ha hecho que el tipo de cambio pues se mantenga más estable y en vez de subir, pues baje de precio. En el próximo bloque vamos a ver 20 años de dólares y vamos a ver qué dijo el presidente sobre los parqueos de la UAS y qué dijo el expresidente Leonel Fernández al presidente de la República. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ¿por qué es tan importante el análisis del dólar? Bueno, porque el dólar cuando sube aumenta todo. Aumenta el crédito, aumenta el financiamiento, los empresarios pierden dinero porque tienen ahora que financiarse a un mayor crédito.
los gobiernos también, aumenta la deuda externa y las empresas son menos eficientes. Entonces usted necesita tener un manejo adecuado del tipo de cambio para usted tener una mayor eficiencia en su empresa o en su industria. Y eso evidentemente va a facilitar el trabajo de los gobiernos. Entonces, el movimiento del dólar mundial depende de tres cosas: de las exportaciones, de las importaciones y evidentemente de la inflación. ¿Y quién controla la inflación? Bueno, el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobernador nuestro? Bueno, controlando la inflación. ¿Cómo? A través de su política monetaria, a través de entrar agresivo y subir su tasa de política monetaria. Colócamela para atrás, señor director, la gráfica la número 6. Miren, ahí lo vemos. 6 monedas y 7 países son los que determinan el movimiento del dólar. Todo lo que se mueve en el dólar del mundo es con esa moneda. Y solamente el euro tiene un peso de 57.6%. Pero eso viene en función de la inflación, las importaciones y las exportaciones. Entonces, nuestro presidente, que hace mucho hincapié en producir, en tener más exportaciones que importaciones, bueno, eso ha hecho que el peso pues tenga una mayor apreciación con relación al dólar. Colócame la número 7, señor director, para que veamos el dólar en 20 años. Fíjese, ya lo tenemos desde el año 1992, 94. Que hubo un presidente que dijo que ellos bajaron el dólar. Eso es falso, de toda falsedad. Ningún gobierno, voy a ser enfático con esto, ningún gobierno en el mundo tiene la capacidad para subir o bajar el dólar. Nadie. El que lo diga está hablando mentira. No importa quién sea. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene el poder y la capacidad para decir que va a bajar y subir el dólar. Mucho menos un presidente dominicano. Si usted dice eso, usted tiene que venir con más de 100.000 millones de dólares e inyectárselo al mercado. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque pronto estaremos en campaña, en elecciones, y vamos a escuchar aspirantes decir que bajamos el dólar, el tipo, que eso es falso, toda falsedad. Quien baja y sube el dólar es el mercado. El que lo diga se expone a que nosotros en este programa humildemente lo vamos a desmentir. Es decir, que no se vayan a los medios de comunicación a decir que usted bajó el dólar en el pasado y que fue un desastre. Eso es falso, de toda falsedad. Yo lo estoy invitando a que si usted dice eso, venga aquí a probar eso, porque nosotros vamos a probar lo contrario. Se acabó ya hablarle mentira al pueblo con relación a eso. Se acabó ya. Ya no se le va a hablar más mentira al pueblo de que nosotros bajamos y subimos el dólar. Mentira. Ningún funcionario en ninguna parte del mundo puede hacer eso. Ni siquiera la Reserva Federal puede hacer eso. El dólar sube o baja por las medidas que toman los gobiernos, por las medidas que toma Estados Unidos y los poderosos. Es que el dólar sube o baja. Y es basado en ese índice solamente, no lo que hagan la República Dominicana. Ahora, las buenas medidas de los gobiernos internos depende mucho que el dólar se aprecie o se deprecie, porque es una franja. Y esa franja va a depender de las exportaciones, de las importaciones y de la inflación. Pero también va a depender de la corrupción, porque un país, cuando se pierden 30.000 millones de pesos por año, necesita colocar esos 30.000 millones de pesos más en bonos soberanos, aumenta la deuda externa y le pone presión al tipo de cambio. Y eso hace que el peso se vaya de 28 a 56, a 59 como estábamos. Eso es así, no hay otra forma, porque estaba en 28 y está en 54 ahora. Entonces, ¿por qué? Producto de lo que estamos explicando, de esa desviación estándar. Entonces, ¿qué dijo el presidente esta semana con relación a los problemas de... Colócame la número 7, señor director, si mal no me recuerdo. Esa. Dice el presidente Abinader. Abinader afirma: en República Dominicana no hay nadie que escape al imperio de la ley. Y cuando dice nadie, es nadie. Entonces, eso que el presidente nos está diciendo ahora, que nadie va a escapar del imperio de la ley, es la siguiente. ¿Qué más dijo el presidente, señor director? Para que veamos lo que el presidente nos está diciendo con relación a la economía, al Ministerio Público Independiente y lo que viene y lo que a nosotros nos debe importar. ¿Qué más dijo el presidente con relación a eso, señor director? Colócame la número 8, señor director, la que le sigue a esa, para que veamos. Dice el presidente: es comprensible que la oposición no crea que estamos construyendo 3 extensiones de la UAS con el mismo presupuesto. Entonces, fíjense que dice aquí a precios actuales, que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UAS en Santo Domingo en el 2011
o que la ampliación del metro a los Alcarrizos cueste un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años. Ahora, ¿usted sabe cómo estaba el dólar hace 15 años? El dólar tiene una desviación estándar de 7.95% con relación al peso. Entonces, cuando calculamos 7.95%, 15 años está 54, vamos a ponerlo 54 por 1 hoy. Entonces, por 15, estaríamos hablando de 11.90, 54 menos 11.90. Estaríamos hablando que el dólar estaría a 42 por 1. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, con un dólar 42 por 1, en ese momento, hoy a 54 casi, el presidente dice que se va a ahorrar un 25%. Eso nos dice la buena gestión del presidente de la República. Qué bueno, porque el dólar estaba a 42 por 1, hoy está a 54 casi. O sea que hay que buscar más peso para comprar esos dólares. Pero encima de eso se va a ahorrar un porcentaje mayor que lo que costó hace 15 años el metro. Entonces, a nosotros no nos importa si es un Picasso o una ilusión. Eso no es lo que nos importa, ese no es el punto. El punto aquí clave es la sobrevaluación de las obras. Que eso es lo que no dicen la gente de la oposición. Nosotros sobrevaluamos las obras. Eso es lo que el pueblo debe de importarle. Que 15 años después, con un parqueo se pueden hacer 3 extensiones y que nos podamos ahorrar un 25% más en dólares que lo que se gastó 15 años antes con un dólar mucho más barato. O sea que había que buscar menos pesos para comprar esos dólares. Y como quiera aún así, nos vamos a ahorrar un 25%. Entonces eso dice mucho. Atención, Ministerio Público. Entonces hay que hacer una auditoría a esas obras. Ese es el punto, ¿eh? Aquí no es el punto de que no es lo mismo Picasso que con obras construidas. A nosotros no nos interesa porque ni el presidente Abinader lo está haciendo con su bolsillo, con el dinero de su bolsillo, ni los otros presidentes lo hicieron con el dinero de su bolsillo. Esas obras se están haciendo con el dinero de los contribuyentes, de nosotros. A nosotros no nos importa quién la haga, porque para eso es que lo nombramos presidente, para que inviertan en el pueblo. Un presidente no gana la presidencia para tener una paletera en la 30 de marzo aquí en Santiago. Un presidente gana para administrar los fondos del Estado de todos los dominicanos. Y lo que a nosotros debe importar no es quién lo administra mejor. Y este presidente ha demostrado que es mejor gerente que todos juntos. Si juntamos los pasados 25 años de gobierno, de todos los gobiernos, desde el 96 para acá o desde el 90 para acá, como usted quiera ponerlo, estos 2 años han tenido mejor desempeño económico que todos los demás. Ahora, ¿usted está en desacuerdo con nosotros? Bueno, presente su número, que yo lo tengo, los números. Venga aquí a debatirlo con nosotros, porque la bolsa todo lo refuta, ¿eh? Ya le probamos que el dólar no lo sube ni lo baja ningún presidente de la República. Entonces, este presidente en estos 2 años, por mucho, es el mejor presidente en los últimos 50 años, de acuerdo a su número. Porque no hay esa sobrevaluación de obras que había antes, en los últimos 20, 25 años, que es lo que nos debe importar. Y que un presidente dijo que se perdían 30.000 millones de pesos en corrupción por año. Y eso equivale al 15% del Producto Interno Bruto. Y sáqueselo a 100.000 millones de dólares para que usted vea cuánto es eso. Entonces, no quieran ahora confundir al pueblo y decir que el presidente está en retórica porque no estamos cortando la cinta. Bueno, la vamos a cortar la cinta. Pero al pueblo lo que le debe importarle es la sobrevaluación de las obras. Porque cuando una obra se evalúa, hay que ir a la bolsa de valores, hay que ir a Wall Street a colocar bonos soberanos para que usted lo pague de nuevo con sus impuestos. Entonces, los funcionarios se lo llevan para su bolsillo, se los roban y usted tiene que volverlo a pagar usted, hacer que su familia y todas sus generaciones sean más miserables. Y usted permite eso. Una sociedad decente que se respeta no permite eso. Entonces, aquí no estamos hablando de obra. Vamos al punto, vamos al fondo de las cosas. Vamos a las sobrevaluaciones. ¿Qué más dijo el presidente, señor director? Colóqueme la siguiente gráfica para que veamos qué más dijo el presidente de la República con relación. Dice aquí Abinader, y vaya colocándomela. Abinader, 13 extensiones de la UAS se invierte lo mismo que el parqueo universitario construido por Leonel. ¿Y qué más dijo el presidente de la siguiente gráfica, señor director? Colóquemela también. Amplíeme ese párrafo para que lo podamos leer.
Durante el discurso en Santiago de los Caballeros, por los 2 años de gestión, Abinader también aseguró que la ampliación del metro de Santo Domingo a Los Carrizos cuesta un 25% menos por kilómetro lineal que lo que costó hace 15 años cuando Fernández, líder del Partido de la Fuerza del Pueblo, gobernaba la nación, que es el mismo PLD. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros, que cuesta un 25% menos que hace 15 años el metro. Siga pasando, señor director, para que sigamos viendo las obras del metro y las sobrevaluaciones. Leonel Fernández responde a Abinader que hay una diferencia entre Picasso y realidades. Sí, pero la realidad es la sobrevaluación de sus obras, señor presidente. Esa es la realidad. El 25% es lo que a nosotros nos debe de importar. Y que 15 años después estamos ahorrando un 25% más que lo que usted gastó hace 15 años. Y eso es lo que se llama gerencia. Entonces, hay que saber en qué se gastó ese dinero, señor Fernández. Eso es lo que le debe importar al pueblo. No usted confundir al pueblo con eso. De que no es lo mismo Picasso que realidad. La realidad es la sobreevaluación de su gobierno. Eso es lo que nos importa a nosotros. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué dice el expresidente de la República. El expresidente Leonel Fernández reaccionó este miércoles acerca, señor director, a la alocución del presidente Luis Abinader y se le señaló que hay una diferencia entre Picasso y las realidades. Bueno, pues claro. Hay una grandísima diferencia de un 25% de sobrevaluación, de acuerdo al presidente Luis Abinader. Entonces, eso es lo importante. Y la siguiente gráfica, señor director, ¿qué nos dice la siguiente gráfica? ¿Qué dice la sobrevaluación de los vagones del metro? Y eso fue el abril 27 del 2012. Entonces, colócame la siguiente gráfica, señor director, para que veamos cuáles fueron esas sobrevaluación. Amplíe ese párrafo que se pueda leer. Señor director, por favor, amplíemelo. Dice aquí, en octubre de 2007, advertimos públicamente que los 57 vagones, déjalo ahí, señor director, vagones Metrópolis de la línea 1 del metro de Santo Domingo, se habían comprado a la empresa francesa Alstom a razón de 1.6 millones de euros por cada vagón, mientras que Shanghái había comprado los mismos vagones a la misma empresa Alstom a 850.000 euros. O sea, de 1.6 millones de euros a 850.000 euros. Es decir, que la OPRE del señor que dirigía, si mal no recuerdo, Diandino Peña, compró los vagones al doble del precio con una sobrevaluación de 2.283 millones de pesos. Usted se da cuenta cómo es que son diferentes, no lo mismo Picasso que realidades. Porque la realidad es la sobrevaluación, señor expresidente Fernández. A eso es que el presidente Luis Abinader se refiere. Y eso es lo que al pueblo nos importa. Eso es lo que nos debe de importar a nosotros. No es si damos un Picasso y cortamos la cinta. A nosotros no nos interesa la cinta. A nosotros nos interesa que cuando se haga el metro cueste 25% menos que hace 15 años. ¿Y por qué nosotros compramos el doble de 1.600.000 millones de euros cuando se pudieron comprar a 850.000 euros? Es ahí, atención, la señora Procuradora de la República, doña Miriam Germán y Jenny Berenice y el señor también Camacho. Entonces es ahí que tenemos que ir a buscar esa auditoría. ¿Por qué salieron esos vagones al doble que otra empresa lo compró? No es el Picasso, señor expresidente. No confunda al pueblo. A nosotros lo que nos importa es que no haya sobrevaluación. Porque esa sobrevaluación, ese dinero, en algún lugar está y hay que buscarlo ese dinero. Y cuando el presidente dice nadie, es nadie. Entonces hay que ir. Los constructores del metro, recuérdense que la periodista Alicia Ortega le hizo una entrevista al señor Diandino Peña y que él no sabe ni siquiera la cantidad de dinero que él tiene. Pero él fue que hizo el metro. Pero se compran al doble los vagones del metro. Entonces eso es insólito. Ese es el punto, señor expresidente. Entonces no quiera confundir y hacerse el graciosito de que el pueblo todavía cree que nos pueden seguir engañando así. No, señor. Háblenos de la sobrevaluación de sus obras. Háblenos del costo de cada obra. ¿Y cuáles más obras, señor director, también sobrevaluaron? Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos la avenida del Coral también. Y que es bueno que el pueblo sepa que eso es lo que le importa. 222 millones de pesos costó cada kilómetro de autopista del Coral.
agosto 11 del 2002. Amplíelo eso, señor director. Y páseme, miren, ahí estamos, muy simple, agosto 11 del 12. Antes del expresidente Medina. Y la siguiente, señor director, ¿qué nos dice de los 222 millones que nos costó un kilómetro? O sea que cada kilómetro de carretera costó. Amplíele ese párrafo, señor director. Cuando debe de costar la mitad de eso. 5.7 millones de dólares un kilómetro. Entonces así no. Y la obra que debió de costar 272 millones de dólares, terminó costando la obra 400 millones de dólares. Una suma exorbitante para un país como la República Dominicana. Entonces fíjese, la Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció este viernes que cada kilómetro de la recién inaugurada autopista del Coral le costó al pueblo dominicano 222 millones de pesos, equivalente a 5.7 millones de dólares. La entidad calificó el hecho de alarmante, ya que según dijo, el contrato original se había estimado en 272.269.336 dólares, siendo objeto de 2 modificaciones que elevaron su costo a 360 millones, o sea, de 272 que debió costar a 360, y terminó costando más de 400 millones. Ese es el problema, señor Fernández. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, el asunto no es si damos un Picasso y la construimos, no. El asunto es la sobrevaluación y quién tiene el dinero. Porque ahora, de 272 millones a más de 400 millones, esos cientos de millones, casi 200 millones de dólares que se perdieron en esa sobrevaluación, el Banco Central va a tener que ir a la bolsa, Wall Street, a colocar bonos soberanos para recuperar ese dinero para que el pueblo, nosotros, lo paguemos a 10 años. Ese es el punto. Nosotros no queremos escuchar a nadie hablando de construcción con ilusión, no. Nosotros queremos que nos hablen de sobrevaluación. ¿Y qué usted va a hacer con los funcionarios suyos que sobrevaluaron esa obra y que usted firmó esos adendos? Eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Quién es dónde está ese dinero? Y hay que ir por ese dinero. Y el presidente dijo que el imperio de la ley, nadie está por encima del imperio de la ley. Y cuando él dice nadie, quiere decir nadie. Entonces, y eso lo incluye a usted y a su exfuncionario, señor. Como estamos haciendo en Perú. Tenemos que ir por todo el mundo, porque ese es el punto de que ese dinero hay que recuperarlo, porque alguien en el país tiene todas esas obras que fueron sobrevaluadas, ese dinero en algún lugar debe estar, ese dinero no se esfumó. Entonces, quien lo tenga, nos lo va a tener que dar y va a tener que ir 40, 50 años a la cárcel. Por eso hoy tenemos un ministerio público independiente y debemos apoyar eso, porque si hoy somos pobres y hoy tenemos un país en problemas económicos y nuestra economía tiene problemas, es producto de esa sobrevaluación, no de los Picasso ni de la realidad a la que usted se refiere. A nosotros nos importa un gobierno transparente para que tengamos un país con una economía saneada y funcionarios que no sean ladrones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó